El pequeño estado asociado de Puerto Rico se encuentra en una crisis profunda, con desocupación, recesión y con deuda externa impaga. Vamos a un informe. Tras varios meses de incertidumbre, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico finalmente dejó impaga el lunes pasado una deuda de 422 millones de dólares. Es el tercer incumplimiento en 8 meses de esta pequeña isla situada a 1.500 kilómetros de Florida, que tiene constitución, gobernador, un poder legislativo bicameral y un sistema judicial propio, cobra impuestos y tiene autonomía fiscal, pero utiliza la moneda estadounidense y depende del Congreso de los Estados Unidos, que detenta su soberanía. La deuda que Puerto Rico dejó de pagar a principios de 2016 corresponde a unos 37 millones de dólares en bonos que no se consideran prioritarios por el gobierno y que no están respaldados por la Constitución. Pero los bonos que vencían el lunes se consideran prioritarios, pues fueron emitidos por el Banco Gubernamental de Fomento. La cesación del pago ya se instaló en altas esferas del gobierno de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Jack Lew, aseguró que la situación es muy preocupante y evaluó que sin una reestructuración de la deuda de Puerto Rico, el país corre serio peligro de emprender una cascada de impagos. La deuda pública de Puerto Rico es de unos 70.000 millones de dólares, es decir, que supera la de la mayoría de los estados de Estados Unidos, exceptuando California y Nueva York. Una situación comprometida si se considera que el Fondo Monetario Internacional estima que su economía se contraerá 1,3% en 2016. Desde 2006, la economía de Puerto Rico está en recesión. El desempleo alcanza un 12,2%, más del doble del promedio de Estados Unidos, y sus índices de pobreza son más altos que los de cualquier otro estado de la Unión. Como Estado Libre Asociado, Puerto Rico está en una especie de limbo, ya que no puede acceder a lo que se conoce como el capítulo 9 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos. Precisamente eso es lo que se está negociando en el Congreso, donde Puerto Rico es observador sin derecho a voto. Tenemos un economista en este programa, así que le vamos a preguntar, ¿quién salva a Puerto Rico? ¿De la Torre? Bueno, esa es la pregunta más difícil y la última en responder. Primero habría que preguntarse por qué se llega a esta situación. Una isla caribeña, una economía muy pequeña, dependiente casi absolutamente de la inversión extranjera, que justamente por esa dependencia y asentarse tanto en la inversión extranjera no tuvo un desarrollo propio, un desarrollo económico interno, y llega a esta situación después de prácticamente una década de estancamiento de una economía que marchó a ritmo muy lento. Llega a una situación, es llamativa la cifra, 70.000 millones de dólares de deuda total para una población de 3,5 millones de habitantes. Yo no sé si comparado en un ranking no va primero lejos de deuda por habitante la situación que está viviendo Puerto Rico. Y la situación, vos preguntabas cómo sale. ¿Quién lo salva? ¿Quién lo salva? Bueno, lo que está diciendo el gobernador García Padilla es que ellos no quieren un rescate. Lo que quieren es una reestructuración de la deuda. Atentos a esto de que quieren una reestructuración de la deuda, ya están los fondos buitres dando vuelta. Claro. Alguno conocido como el fondo Aurelius, para nosotros, que están esperando, si hay reestructuración, es el momento de ellos para hacer negocios, entrar y cuestionar y hacer negocios. Con lo cual la situación es bastante complicada, ¿no? Bueno, ahora vamos a repasar un poquito lo que se está discutiendo también en Estados Unidos. Está complicada incluso en lo que tiene que ver con el tema hospitales, el tema sanitario, está difícil la cuestión social. Hubo hasta una resolución judicial obligando al gobierno a pagar gastos de salud para no desatender a los más necesitados. Sí, porque como decía el informe, está en una situación ambigua Puerto Rico. No es un Estado soberano que puede, por ejemplo, ejercer su política monetaria y devaluar su moneda si quiere, pero tampoco es un Estado pleno, una ciudad plena de Estados Unidos que puede declararse en bancarrota y refinanciar su deuda, como hizo Detroit en su momento. Y un comentario muy chiquito, no escapa Puerto Rico a las generales de la ley del Caribe hispano. Son países
territorios o zonas que no tienen fuente de energía propia, que tienen poca agricultura, que no tienen prácticamente industria, tienen solo un poco de servicios turísticos como única fuente legítima de sustentabilidad económica, digamos. Ahora, Jorge, ¿cuál es la condición de Puerto Rico en relación con Estados Unidos, si lo podemos decir en 2 o 3 veces? Se llama caso de Estado insular. ¿Qué quiere decir? Que no es ciudad, como decía José, y tampoco es Estado. No es ciudad, no puede pedir fondos al gobierno federal, no es Estado, no le puede pedir fondos al Fondo Monetario. 1898 es la batalla en la cual se van los españoles. Hasta 1952 no tiene constitución propia. Esa constitución lo deja como Estado asociado, es decir, con voz pero sin voto en el Congreso de los Estados Unidos. En 1984 se refuerza esto sacándolo de la ley de quiebras, es decir, no puede pedir que lo ayuden en caso de quiebras. Esto desde el Congreso de los Estados Unidos. Y hoy lo que está sufriendo es básicamente la deserción de las empresas farmacéuticas, que fueron aquellas que vieron en Puerto Rico un buen filón para llevar su dinero y hoy se fueron. Antes de irnos a la pausa brevemente, Nati. Sí, muy breve. Lo que se está discutiendo en Estados Unidos y quienes piden ayuda urgente para Puerto Rico es la formación de una junta que elabore una posible ayuda y un rescate. Evidentemente, como dijo Rulo, el gobernador no está en esa posición, pero sin embargo dice que esta es una crisis humanitaria y social muy grande, y lo que está en discusión también es cómo Estados Unidos ha tratado y con qué desigualdad se la trata desde los Estados Unidos a este Estado asociado que no es un país. Mal. Todo es totalmente diferente al sistema federal y obviamente no reciben el mismo trato, pese a que hay una gran inmigración de puertorriqueños en los Estados Unidos. Mal nos van a tratar a nosotros si no nos vamos a la pausa ya.